Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cecilia Ramos. El día de hoy vamos a hablar de un tema llamado la entrevista. ¿Ok? ¿Qué temas vamos a tocar en específico? Es qué es la entrevista, qué tipos de entrevistas hay y qué debemos hacer antes de realizar una entrevista. ¿Ok? Creo que todos hemos escuchado la palabra entrevista, pero la entrevista en sí es una recopilación de información de acuerdo a un objetivo, ¿ok? A lo mejor algunas veces lo relacionamos con algún programa de televisión, una entrevista de trabajo y creo que más frecuentemente sobre las entrevistas que realizan en algún programa de televisión, ¿ok? ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un diálogo entre dos personas, ¿ok? Donde el entrevistador es quien dirige la entrevista, ¿ok? Y la persona entrevistada va a generar un diálogo que al final va a ser analizado por el entrevistador, ¿ok? De acuerdo a la información que necesita obtener de esta entrevista, ¿ok? Hay muchos tipos de entrevista, hay formas de cómo realizar la entrevista y las vamos a ver a continuación. Tipos de entrevista. Existen cuatro tipos de entrevistas, como lo son las estructuradas. Estas tienden a hacer preguntas más concretas y se ejecutan rápidamente. Por lo general, busca recopilar datos organizados. Las entrevistas semiestructuradas tienen preguntas abiertas y tratan sobre temas. Un ejemplo de esto son las entrevistas localizadas, en las cuales trata sobre uno o varios temas en específico y el entrevistado va dando su opinión o hablando de sus experiencias sobre el tema. Otro ejemplo de estas son las entrevistas de orientación biográfica, en las cuales se busca conocer la biografía del entrevistado. Las no estructuradas mm, son un poco más largas y la persona entrevistada tiene la libertad de decir u opinar sobre el tema. Mm, la mayoría trata sobre historias de vida. Igual a veces el público puede hacer preguntas directamente al entrevistado. Los grupos de discusión o grupos focales, mm, estos tratan sobre, bueno, se usan más para los grupos de marketing como para tratar de ver o conocer al mercado y que den una opinión sobre uno o varios productos. Hola, mi nombre es Alma Itzayana Reyes Gaitán. Yo les voy a hablar un poco sobre qué hacer antes de una entrevista. Primero que nada, ¿qué es una entrevista? Es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles: el entrevistador, que es el que hace las preguntas, y el entrevistado, que es aquel que le responde. La guía de entrevista funciona como una lista de comprobación que ayuda a preparar un plan de acción para conducir entrevistas. La estructuración es un protocolo de preguntas y respuestas prefijadas que se siguen con rigidez, lo que conlleva a las experiencias de la infancia, su formación educativa y personas que influyeron en ella o él. Los tipos de entrevista es la no estructurada, que se realiza sin un guión; la estructurada, que sigue un guión establecido; y la mixta, que es la combinación de estas dos. Algunas pautas: su finalidad es colaborar con el entrevistador para aportar herramientas técnicas que faciliten su tarea. La primera sería plantear muy bien las preguntas, el saber cómo hacerlas. Después, escuchar bien las respuestas. Y tercero, estar seguro de registrar bien las respuestas. En algunas ocasiones se utilizan las cámaras para grabar las sesiones. Nada más sería el checar que estén bien, que tengan pila, etc. También nos dice que es muy importante prepararnos e informarnos acerca del tema que vamos a hablar. Algunas recomendaciones para que sea más fácil
y placentera la entrevista. Necesitamos un lugar apropiado, determinar si habrá otras personas y planificar las preguntas. ¿Por qué? Un lugar apropiado sería que esté tranquilo, que no haya tanta gente para poder hablar. Determinar si hay más personas para que se centre la información del tema en ambas o en las personas que vayan a estar. Y planificar las preguntas para saber de qué y cómo vamos a hablar. Debemos de hacerlas con claridad, coherencia, con tranquilidad, aplicando pausas de manera reflexiva. Hola, buenas. Mi nombre es Salma Itzayana Reyes Gaitán. Yo voy a hablar un poco de qué hacer durante una entrevista. Primero que nada, la puntualidad. El saludar de forma correcta y respetuosa. Hablar con voz clara y un tono correcto. Refuerza tu profesionalismo, tu capacidad de comunicación, hablando claramente y utilizar un lenguaje informal. No comer, no beber, no fumar, no masticar chicle durante la entrevista. Escucha atentamente todas las respuestas que se te hacen, ya que nos servirán al término de esta. Al terminar la entrevista, da las gracias y despídete de cada entrevistado por su nombre. Algunas preguntas claves son: expectativas salariales, ¿qué salario tienes en mente? Expectativas funcionales, ¿qué habilidades te ayudarán a tener éxito en el puesto? Motivación, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Autoconocimiento, ¿cuáles son tus fortalezas y debilidades? Primera impresión, ¿qué nos podrías contar sobre ti? Algunas recomendaciones que se debe tener en cuenta: que el entrevistado reaccionará tanto a la personalidad del entrevistador como al asunto que se discuta. El entrevistado debe sentir que se le comprende y que no se le juzga ni critica. Las entrevistas deben centrarse en él o en los temas previstos. Los comentarios y conversaciones ajenas al mismo, en cuyo caso el entrevistador debe dirigir la conversación atrayendo al entrevistado al tema principal. No debe apurar la respuesta. Es conveniente limitar al máximo las interrupciones o distracciones, como externas e internas. No se debe realizar entrevistas a última hora del día. Diferenciar si se trata de la descripción de un hecho a una opinión del entrevistado. Nunca se debe contradecir al entrevistado. Por lo contrario, si no está de acuerdo, se debe utilizar métodos que conviertan el desacuerdo en un intercambio de ideas. La toma de notas durante la entrevista puede ayudar a mantener la atención sobre los temas tratados. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cecilia Ramos y te voy a dar algunas tácticas para preguntar al momento de realizar tu entrevista, ¿ok? Debes de tener un poco de estimulación, debes de animar un poco al momento de realizar esta entrevista, ¿ok? Algunas veces te va a tocar repetir la información y esto más que nada es como para darle un poquito más de enfoque o para que la persona, si está tratando de pensar qué es lo que te va a responder, vuelva a enfocarse, ¿no? Así que, ¿qué fue lo que me preguntó? Te estoy preguntando sobre el cambio climático, estamos hablando sobre la política o regresando al tema de la política, vamos a realizar algunas preguntas, ¿ok? La repetición te va a ayudar mucho a esto. Otra de las cosas que puedes realizar al momento de preguntar es hacer una pausa, ¿ok? A lo mejor no vas a poder dar todas las preguntas con rapidez, vas a tener que tener ahora sí que un poquito de tiempo, ¿verdad? Para poder realizar esas preguntas. Y la pausa o el silencio es muy importante. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar espacio
a tu entrevistador de formular la respuesta para esa pregunta. Que eso sí, las pausas muy prolongadas no son recomendables. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos vamos a desviar un poquito de lo que es la información. Otro de los puntos más importantes es la recapitulación de lo que llevas de la entrevista. ¿Ok? Un ejemplo de esto podemos decir, bueno, ya hablamos de política, ya hablamos del cambio climático, ahora regresando al tema de la educación, es donde tú estás mostrándole al entrevistador los temas que ya tocaste, los pasos que ya seguiste, ¿no? Y a lo mejor te vas a regresar a uno para hacer un poquito más de enfoque en cuanto a sus respuestas, ¿ok? La aclaración es algo muy importante al momento de que tú realices tu entrevista, aclarar la pregunta, ¿ok? Decir, bueno, quiero hablar el tema sobre la política enfocándonos en el problema de los baches, ¿ok? ¿Cuáles baches? Ok, los baches que tenemos en las calles aledañas a nuestro hogar o a lo mejor esos baches que han durado años, ¿no? Tú aclaras la información, le dices, ahora sí que con un poco de las palabras más sencillas que conoces, aclaras para que él pueda darte una respuesta que a ti te funcione, ¿ok? Otro de los puntos importantes es asentir con la cabeza. ¿Qué es esto? Cuando él te esté mostrando algún tipo de emoción, que te diga, bueno, pues es que yo me enfoqué más en este tema antes de llegar al otro punto, lo que podemos hacer es hacer esto. Sí, sí, ver que él sienta que tú lo estás escuchando, ¿ok? Que sabes que lo que está diciendo es verdad para que él tenga esa confianza o ella de seguir dándote las respuestas, ¿ok? Para que también te puedas enfocar un poquito en lo que son tus temas, puedes empezar a parafrasear las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Es decir las cosas un poquito más despacio, ¿no? Hacerle un poquito más de énfasis en esa pregunta, ¿ok? Hablemos, por ejemplo, de las mascotas, ¿no? ¿Qué es una mascota para ti? ¿Quién es una mascota para ti? ¿Ok? Ahí estamos haciendo un poquito más de énfasis en cada una de las palabras. Parafrasear te ayudará mucho a prestar, a tener esa atención que necesitas de tu entrevistado. ¿Ok? Otro punto, a lo mejor el último, pero no menos importante, que te va a ayudar al realizar tu entrevista es mostrar tus sentimientos, ¿ok? Tener esa empatía con tu entrevistador. Que él sepa que tú lo estás escuchando, que las palabras que él está diciendo de algún modo son significativas para ti, ¿no? Ese enfoque que tú le quieres dar a tu entrevista va bien, ¿no? O sea, de acuerdo a todo lo que él te está diciendo. Y tener esa parte humana donde tú lo escuchas, donde sabes que a lo mejor el tema no es fácil para él o si sabes que el tema le fluye completamente, seguirlo entusiasmando, ¿no? Para que te siga dando todas esas respuestas que necesitas. Después de la entrevista. Lo que se hace después de la entrevista es tomar nota sobre puntos o aspectos a resaltar de la entrevista. La ficha de entrevista es un cuestionario sobre los temas que se vieron o se tocaron durante esta entrevista. La transcripción se pasan a limpio los datos que tomamos durante la nota y en la ficha de entrevista. En vaciado y codificación, como siempre dice, pues se vacían los datos y se analizan y se clasifican estos datos que se obtuvieron durante la entrevista. La entrevista es una forma de interacción social donde el investigador se sitúa frente al investigado y le formula preguntas. Como instrumento de la investigación social, la entrevista tiene una gran importancia, ya que ésta permite obtener determinadas conclusiones sobre lo que se está investigando. En síntesis, el investigador debe estar en la capacidad de poder manejar esta técnica, ya que esto le es de gran ayuda al momento de realizar la investigación. Hola, ¿qué tal a todos? En mi conclusión personal acerca sobre esta guía para realizar la entrevista es que es de mucha ayuda, más que nada para que tú puedas plantear bien qué es
qué es el objetivo que quieres tener con esta entrevista, cuáles son los puntos más importantes, los puntos más fuertes, los donde necesitas un poquito más de información y prepararte para antes de realizarla. Esto está muy bien. Siempre al momento de realizar una entrevista es muy importante que te prepares, que hagas un borrador, como lo mencionamos, que tengas cierto tiempo, definir un horario, definir un lugar donde la persona se sienta cómoda, donde la persona pueda darte esas respuestas que tú necesitas y prepararte, hacer este guión para poder realizar la entrevista es lo mejor para antes de hacerla. ¿Ok? En estos videos te mostramos cómo realizarla, qué es una entrevista, los tipos de entrevistas que tenemos, qué hacer antes de realizar la entrevista, las tácticas que tenemos que tener para preguntar y qué hacer durante la entrevista. Son tan importantes como la entrevista misma, porque eso te va a dar profesionalismo. Eso, eso va a hacer que la persona se sienta segura. Si tú no le das una seguridad de lo que le estás preguntando, no te ves preparado, no te ves que el tema te importa o lo manejas o no sabes cómo preguntar, la entrevista muy raramente a lo mejor va a darte algo de información significativa. ¿Por qué? Porque se puede volver tediosa, se puede volver aburrida, se puede ver a lo mejor hasta forzada. Entonces, prepararte antes de la entrevista y realizar todo este guión nos ayuda mucho al momento de realizar nuestra entrevista. Como conclusión, creo que es importante saber cómo hacer una entrevista y diferenciar los tipos de entrevistas, ya que son herramientas que podríamos llegar a utilizar para obtener información, ya sea personal o sobre algún tema en específico.